estratos sociales donde la sexualidad aparentemente goza de libertad, ¿no? Pero sin embargo, el conocimiento acerca de los aspectos de la sexualidad es bastante pobre. Entonces, por ejemplo, en el siglo pasado, el doctor Kinsey y los doctores Master y Johnson comenzaron a hacer trabajos acerca de la educación sexual, acerca de la sexualidad, ¿no? Y se les acusó en aquella época, una época muy puritana, estamos hablando de la primera mitad del siglo pasado, se les acusaba de que sus estudios lo que iban a hacer era diseminar las enfermedades de transmisión sexual y promover la promiscuidad sexual. También hay un investigador llamado Albert Ellis, ¿no? Un psicólogo, que en el año 61 estudió expresiones del sexo, el amor, el matrimonio, y vio que en los libros, en las revistas y en las películas estaba sutilmente el tema de la sexualidad, se tocaba. Y por eso, en base a esa observación, esa descripción que él hace, concluye que en realidad es nuestra inadecuada educación sexual lo que provoca cierta represión neurótica o inhibición de la expresión sexual normal en los individuos. Entonces, es el desconocimiento lo que provoca, pues, los problemas acerca del manejo de la sexualidad en los individuos. Y por eso es bueno tener presente de que cuando hablamos de sexualidad, simplemente es en la especie humana, la sexualidad está vinculada a aspectos afectivos, aspectos emocionales, ¿no? Entonces, por eso está vinculado a lo que llamamos el enamoramiento y el amor, ¿no? Teniendo en cuenta que el enamoramiento simplemente es una atracción, un gustar, un deseo de estar con una persona que produce emociones, sentimientos de felicidad, ¿no? Incluso ahí están involucrados neurotransmisores como la feniletilamina, pero que sin embargo son emociones, son pasajeras, y que en realidad a lo que tenemos que llegar para que una relación sea duradera y sea estable es pasar de esa etapa simplemente emocional a una etapa que se llama la etapa del verdadero amor. Y el verdadero amor implica en realidad más que de las emociones, de la voluntad de la persona, es decir, la persona por propia voluntad acepta a la otra persona no solamente con sus virtudes, sino con sus defectos, con sus cosas malas, ¿no? La acepta voluntariamente, acepta estar con esa persona, a pesar que hay cosas que no son agradables. Y eso tiene que ser algo bidireccional, ¿ya? Entonces eso parte de que en realidad el amor, si bien se puede sustentar sobre emociones, como el enamoramiento, pero sin embargo, para que llegue a ser amor, y aparte de la voluntad del individuo de tomar una decisión de aceptar a la otra persona como un ser, como un todo. Es por eso, pues, ¿no? De que cuando hablamos de sexualidad, en la especie humana está vinculada a esto, a lo que es el amor, ¿no? Entendiendo que el amor es como esta pirámide que vemos acá, un amor, un amor sexual que está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide, que ese amor sexual o amor eros es el que está dirigido hacia cierta persona en la cual hay contacto físico, un contacto físico que es agradable, que retribuye, ¿no? Sensaciones placenteras en la persona, pero que si solamente se basa en eso, en esas sensaciones placenteras, solamente se basa en la sexualidad, en la genitalidad, entonces eso tampoco, eso está destinado a tener un corto tiempo de duración. Entonces, el amor debe sustentarse
ya sobre esto, sobre la decisión, es decir, aceptar a la persona como un todo, aceptarlo con sus defectos, con sus virtudes, y ahí estamos hablando de lo que se llama el amor filia, el amor de amistad, ¿no? Que se da entre los amigos, ¿no? Entre los amigos, los hermanos, los padres con los hijos, etcétera, en donde aceptamos a la persona porque no amamos a la persona, decidimos amarla, a pesar de malos momentos que nos puede hacer pasar. Y la forma más sublime del amor es lo que se llama el amor ágape o en agapein en latín, que es el amor que el ser humano puede sentir hacia todas las personas, ¿no? O hacia también hacia las cosas que hay en el mundo, ¿no? Es lo que nos motiva a nosotros, por ejemplo, estamos, bueno, nosotros estamos en el campo de la medicina, ustedes ya de acá el próximo año hacen internado y después ya van a ser médicos, pero ¿cuál es el motivo? El motivo de ustedes es ayudar a otras personas sufrientes, dolientes, a las cuales ustedes ni siquiera conocen, o donde incluso puede ser que hasta les toque atender a una persona que de repente le ha lastimado, le ha hecho daño a usted o a su familia, ¿no? Pero usted lo hace, lo hace. Entonces, ese amor sublime es el amor ágape, ¿no? El amor que incluso por personas que no conocemos o que nos han hecho daño y que nos lleva a ayudarlas, nos lleva a ayudarlas, a socorrerlas. Entonces, la sexualidad siempre ha estado vinculada, desgraciadamente, a los temas del sexo, de la genitalidad. Por eso es que ha generado una llamada herencia de confusión, donde eh, y es lo que ha llevado a que exista la pornografía, a que exista ventas de revistas donde se exhiben desnudos, donde eso sustenta también esta herencia de confusión, el tráfico de hombres, el tráfico de mujeres, ¿no? La venta que se hace, y lo vemos a diario de repente en la televisión, en los periódicos y en las redes, donde se venden productos, ¿no? Usando el físico de las personas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo malo de cómo se canaliza el impulso sexual, ¿no? De una manera equivocada. Eh, a pesar de todo esto, como ya decía, los padres quisieran participar de la sexualidad de sus hijos en su construcción. Tradicionalmente, en las épocas puritanas, hablando pues no de la primera mitad del siglo pasado o incluso siglos anteriores, el puritanismo, los padres pensaban que si sus hijos no conocen nada acerca de la sexualidad, lo evitarán y se mantendrán puros, ¿no? Y a lo mucho, pues, simplemente cuando se abordaba este tema, se hablaba acerca del embarazo ilegítimo, el embarazo fuera del matrimonio, ¿no? Como un peligro, como una vergüenza, ¿no? Sin embargo, ya la historia se ha encargado de mostrar, pues, ¿no? De que vincular al miedo, ¿no? A la sexualidad, no disuade, pues, ¿no? A las personas a tener, ¿no? Una sexualidad libre, ¿no? O lo que se llaman encuentros sexuales casuales, ¿no? En otras palabras, ¿no? Incluso el temor al embarazo, a las CTS, no disuaden, ¿no? De este tipo de relaciones sexuales premaritales, ¿no? Ni siquiera la devoción religiosa tampoco, ¿no? Garantiza que no se realice este tipo de actividades sexuales fuera de un vínculo de pareja. Es por eso, pues, ¿no? De que, miren, ya desde el año 1965, la OMS, a través de algunos investigadores como Calderone, afirmaban que la ignorancia
acerca de los temas de sexualidad es lo que es la causa del infortunio sexual. Y también en esa misma línea, también otro investigador vinculado a la OMS, que es Fitzpatrick, hizo estudios y encontró de que un matrimonio fructífero ocurre debido a 3 factores importantes. Y esto no ha perdido vigencia. Un factor es la felicidad del matrimonio de los padres. Cuando uno tiene padres que viven en un matrimonio, viven felices y saben llevar sus problemas, saben sobrellevar sus desacuerdos, entonces, y los hijos crecen en ese ambiente, entonces eso hace que los hijos quisieran también vivir, ¿no? Esa experiencia en matrimonio, ¿no? En base a ese ejemplo. Otro factor para que una relación marital sea fructífera es la duración adecuada del conocimiento mutuo de la pareja, del cortejo y del compromiso. Es decir, respetar las etapas. No podemos ir de frente, de conocer a una persona que ya me gusta, que me siento enamorado, que no puedo vivir sin ella, pero sin realmente conocer todo el yo interior de la persona, donde todavía no conocemos las cosas malas o las cosas desagradables, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y luego de un tiempo, que ya el enamoramiento va quitando la ceguera de la persona, ya no hay esa ceguera, comienza a darse esto y ahí vienen los fracasos. Pero si nos tomamos el tiempo para conocernos como personas, y un tiempo importante es el tiempo de la amistad, ¿no? Donde más nos conocemos, más compartimos, más abrimos nuestro yo interior hacia la otra persona. Y si se mantiene ese conocimiento mutuo, ¿no? Avanzan a la etapa del enamoramiento, que es una etapa donde se sigue conociendo las personas, ¿no? De una manera de repente más íntima. Finalmente, esa pareja va a optar, ¿no? Por querer llegar a un compromiso más profundo, ¿no? Entonces, si respetamos esos tiempos, ¿no? De conocerse como personas, como pareja, entonces eso también asegura que lo más probable es que de dar el paso al matrimonio va a ser un matrimonio que se va a llevar bien. Y el otro factor que en el estudio encontraron que era importante para un ajuste marital adecuado era haber recibido información sexual adecuada desde la niñez. De ahí la importancia, pues, ¿no? De la educación sexual que viene promoviendo la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, que es lo que en nuestro medio conocemos como machismo, en la cultura latinoamericana, pero en otras culturas le llaman el fascismo sexual, que es el machismo, donde algunos esperan que las mujeres respondan a las mismas técnicas sexuales que los varones, donde se emplea la doble norma donde no es malo, ¿no? Observar, por ejemplo, como vemos en la figura, a un hombre mayor con una mujer joven, ¿no? Pero si fuera al revés, una mujer mayor con un hombre joven, muchos ya comienzan a hablar o lo ven mal. También parte de este fascismo sexual es considerar actividades sexuales no coitales como la masturbación, las caricias, los contactos butogenitales, sobre todo en la cultura occidental, como algo malo cuando en la intimidad sí se practica. Y esto lo demostró Kinsey en el año 1948 y Master Johnson en el año 1966. Y otros fenómenos vinculados al machismo que describe Álvarez Gallú en un libro son, por ejemplo, el sometimiento de la mujer, la segregación de la mujer a actividades sociales, laborales, económicas, familiares y sexuales diferentes a las del hombre, ¿no? Y consecuencia de este machismo que tenemos, madres solteras,
mujeres casadas abandonadas, maltrato infantil, abuso sexual infantil y explotación económica tanto de mujeres como de niños, ¿no? Y eso, y esto lo observamos hoy en día, con gran frecuencia, a pesar, ¿no? De la aparente liberalidad que hay en los aspectos de la sexualidad, sigue habiendo, sigue existiendo el fascismo sexual y las consecuencias de ello. Incluso este machismo afecta también al varón, porque al varón le impone patrones rígidos, donde el varón no puede ser débil, no puede mostrar sus emociones, su afectividad, el varón no puede abrazar a sus hijos, no puede tener esa debilidad, ¿no? Entre otras cosas. Bien, entonces ya yendo luego de este preámbulo a lo que es la educación sexual, tenemos que tener en cuenta de que en primer lugar, todos nosotros, inclusive ustedes mismos, son educadores sexuales, a pesar de no conocerlo. ¿Y esto por qué? Porque los niños, los menores, ¿cómo aprenden a comportarse? ¿Cómo aprenden a hablar? Mirando y escuchando a los adultos, a las personas mayores de su entorno. Los niños aprenden esos comportamientos y parte de esos comportamientos son los comportamientos sexuales. Entonces los niños comienzan a construir su sexualidad a base de los comportamientos o actitudes sexuales que ven de las personas mayores de su entorno. Y esto, por ejemplo, que ya lo había visto Kinsey, fue confirmado por los profesores, por los docentes de colegio, ¿no? Observaron justamente esto que estamos hablando. Y hoy en día ya se sabe de que para que el sexo sea totalmente satisfactorio debe estar libre de culpa y se ha demostrado que hay una fuerte correlación entre educación sexual adecuada y bajos niveles de culpa respecto a la sexualidad. Es decir, mientras más se sepa, más se tenga información asertiva acerca de la sexualidad, la persona va a hacer manejo, uso de su sexualidad de una manera más satisfactoria. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre la educación sexual asertiva y la que no es educación sexual o ausencia de ella, se relaciona con la ansiedad. La ansiedad que la persona tendría al querer tener algún tipo de actividad sexual y que le lleva a inhibir su respuesta sexual. Entonces, ese es un argumento también importante para el por qué la educación sexual, y también se ha visto que en aquellos países donde hay programas de educación sexuales adecuados, asertivos, se reduce la frecuencia de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Incluso la frecuencia de embarazos no deseados disminuye. En realidad, entonces, la educación sexual es necesaria, ¿ya? El argumento, digamos, más discutible podría ser quién es el encargado de dar la educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque hay en realidad pocas instituciones que entrenan personas, docentes, específicamente para abordar este tema. Ahora, el otro punto acerca de la educación sexual sería en qué momento empezar. Se ha visto, por ejemplo, que ya en la mayoría de niños alrededor de los 4 años de edad ya comienzan a hacer preguntas de cómo se hacen los bebés o de dónde salen los bebés, ¿no? Que ya es un tema que lleva a abordar los aspectos de la sexualidad. Es por eso que ya desde los 4 años se debe comenzar a tocar los temas de sexualidad. Ahora, ¿cuáles son los temas que deberían de tratarse dentro de un programa de educación sexual? ¿No? Entonces los voy a hablar en desorden, no de acuerdo a la edad. Se tiene que tratar acerca de la masturbación, de la menstruación, de los orgasmos nocturnos o sueños húmedos,
la relación de pareja, aspectos de la anatomía sexual, los cambios puberales, el embarazo y la anticoncepción. Todo ello se debe considerar dentro de un programa de educación sexual. Y por supuesto, no podemos desvincular estos programas de educación sexual, ¿no? Solamente yendo al aspecto meramente de conocimiento, sino que tenemos que vincularlo a los aspectos afectivos también. Por eso, el programa de educación sexual tiene que hablar acerca de aspectos de responsabilidad, respeto, ternura, diálogo, ¿no? Que están vinculados a la sexualidad, ¿ya? Entonces, el proceso de educación sexual básicamente entonces debe ir sobre dos ejes generales. Un eje es la formación de actitudes, la parte actitudinal, es decir, el aspecto ético, el aspecto moral con el que debe abordarse o debe manejarse la sexualidad cada individuo. Y el otro es el aspecto ya de conocimiento sobre aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales, ¿no? Entonces son los dos ejes generales, ¿ya? Y es necesario porque de todas maneras los niños, los adolescentes buscan información acerca de la sexualidad. Y eso también está estudiado, ¿no? Lo buscan en artículos de revistas de divulgación popular, hoy en día pues con el internet lo buscan incluso en redes, manuales de sexología, o de repente buscan consejo en personas, el sacerdote, los padres, los hermanos, el médico, los psicólogos, las enfermeras, los maestros, ¿no? Son fuentes donde podría recurrirse a recibir información acerca de la sexualidad, ¿no? Hay estudios que han visto que los amigos, por lo general, son la fuente primaria de información sexual en la mayoría de hombres y en 35% de mujeres, y que las madres podrían ser fuente de información en adolescentes, sobre todo mujeres, ¿no? Poco en los hombres. Y los padres son fuente de información sexual en muy pocos casos, en los varones 25% y casi en ninguna mujer, ¿no? Y que la escuela, como fuente primaria de información sexual, solamente va a pocas personas, 8% de hombres, 9% de mujeres. Entonces, detalles, por ejemplo, de sexualidad sobre el coito, la prostitución, la anticoncepción, en realidad no son abordados ni por profesores, maestros, padres, mucho menos los padres. Generalmente esos temas se abordan más de amigos o compañeros, ¿no? Con el gran riesgo, ¿no? De más bien ser mal aconsejados o mal orientados, justamente porque el amigo o el compañero también tiene información sesgada e incorrecta. Entonces, luego de repente de haber visto tantas fallas y errores, ¿no? A través de sus compañeros o amigos, al final los jóvenes ven de que los maestros en realidad finalmente son los que proporcionan mayor información confiable sobre los asuntos de la sexualidad. Y que más bien los padres, justamente por no estar preparados para abordar estos temas, siempre lo que dan es una información más que nada prejuiciosa e imprecisa. Es decir, que si bien la educación sexual debería abordarse en la casa, pero por el riesgo del sesgo que podrían tener los padres, la educación sexual debe darse de manera más neutra, digamos, en los colegios. Y cuando hablamos de educación sexual, se habla de educar en realidad con lo que somos, es decir, con nuestros comportamientos, nosotros estamos educando.
Por ejemplo, si habláramos de educación sexual en la familia, tendríamos que decir que qué es lo que tendría que hacerse, ¿no? Responder a las dudas e inquietudes de los niños cuando los niños hacen las preguntas de sexualidad, ¿no? Pero dando una información concreta, una información que pueda ser entendible por el niño, sin abundar en información excesiva. Otro consejo podría ser ayudar a los niños a conocer, a cuidar, a valorar sus cuerpos, o averiguar qué tipo de información previa ya tienen los niños y eso se puede hacer a través de algunas preguntas, y luego de haber explorado eso, de repente se aborda el tema para explicar al niño las cosas que él ha entendido de manera equivocada, ¿no? Darle la información correcta, ¿no? Los padres deberían estar preparados, ¿no? Para abordar estos temas ante las preguntas de sus hijos, ¿no? Usando palabras que sean comprensibles, ¿no? Y el otro consejo sería partir de lo que se va a hablar acerca de, primero, averiguar qué tanto saben los niños acerca de la sexualidad para, para no ir más allá de repente de estos aspectos inicialmente. Las respuestas deben ser simples, ¿no? Cuando los padres tengan dudas de lo que se debe decir, de repente decir en ese momento, la verdad, no sé o no tengo la información precisa, déjame que voy a consultar para volver a hablar sobre el tema, ¿no? Otra opción podría ser buscar la información de manera conjunta. Eso puede fortalecer el vínculo de confianza de los niños con los padres, ¿no? Otro consejo, tomar los temas de la sexualidad con sentido de humor, pero sin banalizarlos. Es decir, no tomarlo tan seriamente tampoco, ¿no? Porque la sexualidad es una parte inherente a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, y transmitir eso, pues, ¿no? A los hijos, de que la sexualidad es un aspecto importante de la vida humana y que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. ¿No? Bien. Entonces, como antes les decía, la mayor parte de actitudes sexuales del niño ya están conformadas hacia los 3 o 4 años de edad. Entonces, es por eso que estamos hablando de los niños que están en su etapa preescolar, ¿no? Que están, digamos, en el kinder, digamos, y ahí se tiene que comenzar a ver los aspectos de la sexualidad. Desde ahí debe comenzar la educación sexual, abordando sobre todo los aspectos de la curiosidad sexual que pueden tener los hijos. ¿Ya? Entonces, esto ya conversamos. Esto también. Ya, por ejemplo, para los 10 años de edad, ya el 69% de los muchachos ya sabe sobre el embarazo, el 57% sobre el coito, el 43% ya han oído hablar de la masturbación. Entonces ya quiere decir que a esta edad tenemos que abordar estos temas para hablar y darle información confiable, la información veraz, y quitar de repente las ideas equivocadas o erróneas que pueden haberse formado los niños a esta edad sobre estos temas. Y siempre que se va a abordar los temas de sexualidad, debe ser en un clima de confianza. Tenemos que tener en cuenta que cada persona de repente tiene un nivel diferente de conocimiento, de comprensión del tema. Entonces, tenemos que, muchas veces se va a tener que personalizar, individualizar, ¿no? El abordaje del tema, ¿no?
muy importante escuchar las dudas del niño o lo que el niño quiere decir, ¿no? Para poder dar consejos o palabras adecuadas. Ya. Aspectos, por ejemplo, entre los 6 a 12 años de edad, hablar que el cuerpo sexuado va a cambiar, o sea, hablar de la pubertad, ¿no? La vivencia del cuerpo sexuado, la curiosidad por otros cuerpos, la coquetería, la seducción, ¿no? Diferencias en los pesos, medidas corporales, el autoplacer, ahí estamos hablando acerca de la masturbación, la expresión de los afectos, la menstruación, la reproducción humana, ya en esta etapa, ¿no? Porque en esta etapa ya los niños y niñas ya inician o comienzan a elegir vínculos afectivos, sus, sus amistades, sus pandillas, comienzan conflictos entre los grupos o entre niños, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y también los sentimientos que pueden ir surgiendo en esta etapa de 6 a 12 años, las imágenes que puedan tener del amor, que pueden ser imágenes estereotipadas, ¿no? Ingredientes del amor, reconocer, expresar sentimientos, ¿no? Tener novio, novia, que podrían llamar en esta etapa, pero que en realidad no es ni novio ni novia, porque un noviazgo es una cosa más seria, ¿no? Sino hablar ya simplemente de un enamoramiento de repente, ¿no? ¿No? Entonces, y siempre no olvidar el aspecto de la violencia sexual, ¿no? De la violencia sexual que siempre está latente, a hablar de la violencia sexual que puede ocurrir, ¿no? Y cómo manejar y cómo evitar esto en los niños. Ya para los 14 años de edad, por ejemplo, el 92% sabe de los tópicos, pero también ya sabe acerca de la prostitución. Entonces, es algo que tendría que conversarse en esta etapa, así como temas de ETS y anticoncepción. Ya. Hoy en día, por ejemplo, se sabe que mientras una mujer sabe más acerca de la sexualidad, va a ser más responsable en el manejo de su sexualidad, ¿no? Y es más probable incluso que tome la propia decisión voluntaria de postergar su inicio de relación sexual hasta un momento que lo considere oportuno y hasta con una persona que considere que sea la adecuada y que no lo haga simplemente por una cuestión del momento. En ese sentido es importante la educación sexual. ¿Ya? Entonces, ya se ha visto que cuando el adolescente obtiene conocimiento sexual de sus padres o adultos, proactivos, va a haber menos tendencia hacia la promiscuidad. Es decir, va a haber un manejo, como decía, más responsable de su sexualidad. ¿Ya? Y los niños, que no reciben información de sexualidad o lo hacen de sus amigos, siempre van a estar más expuestos a la pornografía, ¿no? Y a la pornografía, y por qué no podrían caer hoy en día tan fácilmente en cosas de explotación sexual, ¿no? O violencia sexual. También se ha visto que la educación sexual va a ser importante cuando se dan cursos para familias y parejas que van a casarse, porque de esa manera van a recibir una información que les va a ayudar de repente a afrontar, ¿no? Su relación de pareja con aspectos de cómo comunicarse, cómo manejar conflictos, cómo negociar, ¿no? Para la resolución de los conflictos, ¿no? Y eso se ha visto que tiene un valor positivo en reducir las tasas de divorcio o de embarazos antes del matrimonio. ¿Ya? Tener presente siempre que un curso de educación sexual debe presentar información certera, desapasionada sobre los aspectos funcionales y psicológicos del sexo. ¿Ya? Y un programa de educación sexual debe valorizar integralmente el sexo,
debe darse una educación, como decía, afectivo-sexual y con información sexual precisa y veraz. ¿Ya? La valorización integral del sexo se refiere a que la sexualidad no empieza ni termina en el mismo individuo, sino que la sexualidad nosotros la proyectamos hacia las demás personas. Entonces la sexualidad es algo que trasciende a la persona y se proyecta hacia los demás y que la sexualidad entre dos individuos, ¿no?, puede conducir a un matrimonio, ¿no?, y a la creación de un nuevo ser. Por lo tanto, valorizar de manera integral el sexo significa que la sexualidad es una experiencia más de comunicación entre dos personas, ¿no? Es una comunicación íntima entre dos personas y que además es un mecanismo de reproducción de la especie humana, no lo podemos desvincular. La parte afectivo-sexual de la educación se refiere a que el niño tiene que tener conciencia que la sexualidad es una forma de expresión del amor. De hecho, el niño recibe sus primeras experiencias de amor, ¿no?, tomando el pecho, caricias de la madre, la ternura, y que todas esas expresiones son expresiones afectivas y que son tan necesarias que va a ayudar al individuo a comenzar a construir una sexualidad sana. Por el contrario, una persona que está privada del abrazo, que está privada de este contacto físico, más bien va a tener más problemas para expresarlo, ¿no?, cuando esté más grande, cuando esté adulto, y eso va a hacer que sea más difícil que pueda tener relaciones, mantener relaciones interpersonales, ¿no?, con otras personas. Y la información sexual, como les decía, es contestar con verdad, sencillez y precisión todas las preguntas que pueden hacer los niños, y darles el conocimiento adecuado de acuerdo a la edad, como hemos estado viendo. Y esta información sexual es una información verbal, ¿no?, que es efectiva cuando se informa adaptándose a la edad del individuo, sin ir más lejos de lo que el niño solicita. Y hay una información sexual no verbal que es contemplando espontáneamente las diferencias sexuales que hay entre los padres, entre los hermanos. O sea, el niño va viendo los comportamientos de índole sexual que tienen sus padres o tienen sus hermanos mayores. Y el otro aspecto de la información sexual es el aspecto meramente científico, es decir, los conocimientos, contenidos que se van a dar, ¿no?, que ya hemos dicho acerca del aparato reproductor, higiene sexual, aspectos psicobiológicos de la relación, ¿no?, humana. Y ya para terminar, en el año 1980, Van der Waals, también otro investigador vinculado a la Organización Mundial de la Salud, promovió estos 10 consejos, ¿no?, para crear, ¿no?, o promover programas de educación sexual, ¿no?, en los países. Primero, tener presente que no se puede separar la educación sexual de otras experiencias educativas y que la educación sexual debe comenzar en infancia, como hemos dicho, incluso desde los 4 años. Segundo, tener presente que la piel y las manos son los principales órganos sensoriales y sexuales de las personas. Desde el momento, por ejemplo, de tomar de la mano a un individuo, ya es un tipo de comportamiento sexual. No se debe inhibir o negar ningún tipo de expresión sexual abierta y espontánea en los niños. Por ejemplo, los niños pueden, como vamos a ver en la siguiente clase, pueden tener comportamientos sexuales como juegos sexuales que estamos viendo, inspección, ¿no?, o juegos, ¿no?, como si fueran esposos, pero estos juegos sexuales ya tienen
eso, no tienen un vínculo, un aspecto de índole sexual, ¿no? Entonces, y debemos dejarlos que los niños, si están jugando eso, bueno, que continúen jugando. Simplemente después orientarlos. Otro aspecto importante es que se debe responder con sinceridad todas las preguntas planteadas por los niños sin perderse en detalles excesivos que trasciendan su comprensión y entendimiento. Recordar que los niños aprenden mejor de modelos, de ejemplos de la vida real que con palabras. No olvidar que la educación sexual en las escuelas es solo una extensión de la educación sexual que el niño ya viene recibiendo en su casa. Recordar que se debe enseñar a los niños los componentes psicológicos y emocionales, ¿ya?, de la sexualidad, y eso es muy importante o tan importante como los aspectos biológicos. Enseñar a los hijos que la manipulación y explotación sexual es algo tan despreciable como cualquier tipo de manipulación y explotación, ¿no? Enseñar a los hijos que las relaciones íntimas y amorosas son mucho más significativas y satisfactorias que los encuentros sexuales superficiales y casuales. Y no subestimar la importancia de las discusiones con los niños sobre asuntos relacionados al control de la natalidad. Entonces, la forma como nuestra sociedad vaya a alcanzar una estabilidad sexual y salud mental constituyen requerimientos indiscutibles básicos para la vida, y eso se propicia con una sólida educación sexual para todos los individuos. Bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta. Eh, Doctor, tenía algunas preguntas. Mencionó que la educación sexual debía comenzar en todo caso a partir de los 4 años, y que se debía responder a las dudas, bueno, de niños o hijos, en función de lo que preguntaran. Sería un lenguaje sencillo, tampoco sin excederse más de lo que mencionan, ¿no? Quería saber, ¿esta educación tendría que ser en función de las preguntas que brindan, o hay algunos parámetros para determinar qué temas se abordan según la edad? Sí, como dije, pues, y es lo que los estudios han visto, ¿no? Ya el niño, y estoy hablando de niño y niño, niña, ya tiene un interés acerca de los aspectos de la sexualidad ya hacia los 4 años de edad. Y ya hacia los 4 años de edad, ya el niño, la niña, ya tiene su identidad sexual, este, su identidad inicial, no identidad sexual, perdón, su, su identidad de género, ya la tiene ya cimentada, ya. El niño se reconoce como niño, la niña se reconoce como niña, ¿no? Ya hacia los 3 4 años de edad, ya tiene formado eso. Ya, es niño, soy niña. Y comienza a aparecer dudas, preguntas acerca de la sexualidad. Por supuesto que el niño o la niña no tiene conciencia, ¿no?, de que lo que de repente está preguntando es la sexualidad, y por supuesto no tiene la connotación que ya nosotros como adultos la tenemos clara, ellos no. Sencillamente lanzan una pregunta por la curiosidad propia que tienen en su edad. Entonces tenemos que abordar el tema, nosotros que sí, que sabemos que lo que nos está preguntando o la duda que tiene es sobre un tema de sexualidad. Entonces tenemos que aclarar la pregunta del niño o de la niña con palabras sencillas que entienda, y sin ir en demasiados detalles, ¿no? O entrar en detalles que no está preguntando, ¿no? Este, entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no, de repente podemos terminar confundiendo más al niño que aclarándole las dudas. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias.
Bien, entonces ya esta sería la última clase del curso, bueno, que correspondería a la última clase del curso, que es una clase un poquito larga, es acerca de diferentes formas de expresión sexual humana. El primer aspecto que vamos a ver es lo que se llama la estesiología erótica, el erotismo, ¿no? Entendiendo que el erotismo es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para sentir deseo o provocar deseo o placer sexual, ¿ya? Entonces, ¿qué connotación tiene el erotismo? Se refiere a fantasías de índole sexual, deseos sexuales, sentimientos, conductas, ¿no? Entonces, y tener en cuenta que el erotismo es una cuestión individual, ¿ya? Es algo individual, lo siente la persona, es propio de cada uno. El, 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 eh, el aspecto erótico que puedo sentir yo va a ser diferente al que va a sentir otro individuo, no va a ser exactamente igual. Puede haber muchas coincidencias, pero va a haber una individualidad, porque lo que a mí me puede gustar, a otra persona le puede resultar desagradable y viceversa. Por eso el erotismo es una cuestión individual, que por supuesto está influenciada por el entorno donde cada uno de nosotros vivimos, es decir, por nuestro entorno cultural, ¿ya? Entonces, si bien es algo individual, pero va a estar influenciado dentro de nuestra individualidad por nuestro entorno cultural donde nosotros nos desarrollamos. Es decir, por ejemplo, los aspectos eróticos para nosotros que vivimos acá en la costa, en la capital, de repente va a ser diferente si nos vamos a la zona andina o más aún si nos vamos a la selva. Va a haber tonalidades diferentes acerca de lo que es erótico. Ya va a estar influenciado por el aspecto cultural, en otras palabras, ¿no? Entonces, el erotismo es la forma como se logra expresar cómo se logra expresar el erotismo, depende de la propia persona, de su personalidad, su autoestima, su nivel de conocimiento, sus valores, sus creencias, sus preferencias sexuales. Y el otro aspecto del erotismo ya es el aspecto influenciado por el entorno social y cultural. Son los dos aspectos que forman el erotismo en cada individuo. En otras palabras, nuestros gustos, nuestras preferencias propias, ¿no? Pero influenciado por el entorno sociocultural. Entonces, la manera con la que una persona se expresa eróticamente llega a formar parte de su estilo de vida. Es decir, va a influenciar en su forma de vestir, en su forma de expresarse, en su forma de hablar, en sus gestos, en sus comportamientos. Es decir, va a influenciar en nuestras expresiones externas. Y dentro del erotismo tenemos lo que se llama el autoerotismo. El autoerotismo, que es cómo nosotros mismos percibimos nosotros mismos dentro de nuestro yo, ¿no? Nuestra sexualidad. Es decir, cómo valoramos, cómo medimos, cómo gozamos al máximo nuestra sexualidad. Entonces, con el autoerotismo y la autoexploración, las personas pueden conocer su cuerpo, las partes erógenas, ¿no? De su propio cuerpo. Por ejemplo, ustedes han tenido la clase de respuesta sexual. Dentro de la clase han hablado acerca de las zonas erógenas, ¿no? Todos tenemos esas mismas zonas erógenas, pero la importancia de una zona erógena puede ser importante para una persona y no para otra. Por ejemplo, si hablamos de la zona erógena de las mamas en la mujer,
para algunas mujeres puede ser placentero como el estímulo en las mamas. Para algunas puede ser placentero el estímulo con la mano de la pareja, o podría para otra gustarle el estímulo bucal, ¿no? Oral, ¿no? De la mama. Pero para otra mujer puede ser desagradable, puede no gustarle. Entonces, eso ya depende de cada individuo. La valoración, la importancia que le va a dar a sus zonas erógenas. Por supuesto, como les han explicado en la clase, la principal zona erógena en el varón, por supuesto, son los genitales externos, el pene, los testículos, ¿no? En la mujer, por supuesto, la zona vulvar, ¿no? Clítoris, ¿no? Pero las demás zonas erógenas van a tener mayor o menor importancia dentro del estímulo sexual de un individuo. ¿Y cómo se explora eso? Con la autoexploración, el individuo llega a conocer los estímulos en las diferentes zonas erógenas de su cuerpo, qué tan importantes o desagradables pueden ser. Por ejemplo, hoy más que antes se acepta con frecuencia que tanto hombres como mujeres tienen derecho a buscar el máximo placer sexual y satisfacción con la ejecución de sus actividades sexuales. Entonces, la sensibilidad sexual en su mayor parte se aprende por medio de experiencias y prácticas. Lo que quiere decir que es lo que vamos a hablar más adelante, que dentro del autoerotismo cumple un papel importante la masturbación y las caricias que nosotros mismos vamos a hacer sobre nuestras zonas erógenas. Y aunque de repente no querramos admitirlo, no querramos admitirlo, pero todos nosotros, seamos varones o mujeres, de alguna manera hemos hecho este tipo de autoexploración, ¿no? De nuestras zonas erógenas. Por curiosidad, de repente, por accidente o por lo que sea, ¿no? Entonces, la mejor manera de aprender los puntos finos de nuestra sensibilidad sexual es con esto, autoexperimentando. Sin embargo, tenemos que reconocer lo que hemos dicho en la clase anterior. Todavía puede haber sentimientos de culpa, de vergüenza, de temor, influido por fuerzas exteriores, ¿no? Entonces, no, si me van a ver masturbándome, mis padres, ¿qué van a decir? Entonces, uno lo tiende a hacer en una zona, en una forma reservada, ¿no? Y a veces hasta con miedo se puede hacer esta autoexploración. Pero es una forma de conocernos. Entonces, una parte de este erotismo, entonces, como decía, son las fantasías eróticas. Entendiendo que por fantasía es una parte de nuestra existencia humana de la cual es imposible escapar. Todos hemos tenido fantasías y parte de esas fantasías son fantasías eróticas, o sea, cómo me gustaría de repente conocer y estar con esta persona, etcétera, ¿no? Ya esa es una fantasía. Entonces, en nuestro estado mental consciente, ¿no? Podemos nosotros tener un flujo continuo de fantasías sexuales y de otros tipos, ya sea como imágenes efímeras o ensoñaciones volitivas prolongadas. Imágenes efímeras, ¿no? Por ejemplo, vemos pasar una persona que, nos gusta, nos atrae, ya, y dejamos volar nuestra imaginación, cómo me gustaría estar con esta persona, conocerla, etcétera, ¿no? O nos podemos imaginar en cierta situación incluso con esa persona. Eso es algo que todos hemos vivido, pero puede haber ensoñaciones prolongadas, es decir, que ya comenzamos a fantasear y ese fantaseo no tiene cuándo terminar, se prolonga y eso puede interrumpir
nuestra interacción con otras personas, ¿no? Nos puede distraer en nuestros estudios y dejamos de estudiar y nos ponemos a hacer esto. Entonces ya cuando estas ensoñaciones ya se vuelven prolongadas, ya entran dentro de un ámbito que puede pasar a ser algo negativo. Las fantasías eróticas hay que tener en cuenta que no solamente ocurren durante la masturbación, sino que también pueden ocurrir durante un coito, ¿no? La persona puede estar teniendo coito con su pareja, pero sin embargo se está imaginando, está fantaseando como si estuviera con otra persona, ¿no? Que es de su agrado, ¿no? También puede ocurrir durante el contacto homosexual, ¿no? Incluso puede ocurrir en ausencia de cualquier actividad sexual la fantasía erótica. Entonces, las fantasías eróticas van a tener efectos benéficos o pueden tener efectos indiferentes o perjudiciales, ¿ya? Independientemente de la actividad sexual que la acompañe. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una pareja de casados que tuvo fantasías sexuales durante el día y que en la noche llega y tiene su encuentro íntimo con su pareja, pues encontrará el coito más excitante que lo habitual porque a través de las fantasías eróticas ha estado esperando ese momento para desahogar esas fantasías que ha tenido durante el día. Un ejemplo negativo, más bien, un joven tímido que permite que sus fantasías sexuales y románticas sean interminables, le impide enfrentar la realidad, ¿no? De enfrentar a un miembro del otro sexo, es decir, nunca da el paso, ¿no? Para abordar a la persona, ¿no? Con la que de repente sueña querer estar. Entonces, es más saludable que las fantasías sexuales acompañen a una masturbación, porque si la masturbación no va acompañada de fantasía sexual, se puede convertir en un acto mecánico deshumanizado. También es más saludable que contribuyan las fantasías sexuales a enriquecer los contactos de pareja, porque eso le va a dar, como decir, eso le va a dar a la pareja como que una sazón a la pareja para que no caiga en una rutina, no caiga en una rutina. Otra parte del erotismo vienen a ser los sueños eróticos. El psicólogo Sigmund Freud dijo que la mayoría de los sueños eróticos surgen por la necesidad de satisfacer impulsos inconscientes. Y como todos los sueños en general, el sueño erótico también apunta a liberar instintos sexuales reprimidos y deseos frustrados del que sueña, equilibrando su vida diaria. Es decir, la explicación psicoanalítica es que el sueño erótico obedece pues a impulsos inhibidos a lo largo del día y que de manera inconsciente durante el sueño, porque en el sueño nuestro inconsciente aflora, entonces viene a desahogarse todos esos instintos que han sido reprimidos a lo largo del día. Entonces, en otras palabras, vendría a ser algo beneficioso dentro de nuestra salud mental. Entonces, muchos psicoanalistas creen que el sueño erótico nunca ocurre por casualidad, sino que es precisamente el resultado de los deseos experimentados durante el día y el consiguiente deseo de satisfacerlo. Es decir, no lo he podido satisfacer físicamente a lo largo del día, pero en el sueño, durante el sueño, se tiene esa satisfacción mental, digamos, ¿no? Entonces el sueño erótico de esa manera es liberador porque el que sueña se siente liberado de sus presiones morales para usar su energía erótica y expresar todos sus deseos sexuales durante ese sueño sin vergüenza alguna. Porque ese es lo bueno del sueño. En el sueño no estamos en un sueño, en etapa REM, y ahí no tenemos vergüenza en nuestro sueño. Sale nuestro inconsciente.
Entonces, estos sueños eróticos ocurren principalmente, como les decía, en fase REM, cuando nuestro cerebro es más activo y más creativo. Y según los expertos, no significa necesariamente el que soñemos tener una relación sexual con una persona que realmente no querramos tener la relación sexual con esa persona, sino que sencillamente es una forma de desahogarse. En otras palabras, ¿no? Si de repente estamos en una relación de pareja y comenzamos a soñar que tenemos una relación sexual con otra persona que no es nuestra pareja, no es que, ay, Dios mío, le estoy engañando en mi sueño, no es así, porque el sueño escapa a tu consciente, es inconsciente. Entonces los sueños eróticos suelen clasificarse en aquellos que implican el simple acto sexual con penetración. Otros sueños eróticos que se refieren más a un coqueteo o a besos, de repente, con una persona, ¿no? Con la que se sueña. Entonces, en los que implican el simple acto sexual con penetración, puede significar que en la vida real tu libido no está completamente satisfecha. No está satisfecha. Entonces, te estás desahogando, ¿no? Durante el sueño. En cambio, aquellos sueños eróticos en donde hay coqueteo, besos, es un síntoma más bien, es un síntoma más bien de buscar un bienestar general. Se estima que tan solo 1 de cada 10 sueños que tenemos son de índole erótico. Los hombres tienen más sueños eróticos que las mujeres. Normalmente los varones soñamos con mujeres atractivas desconocidas. Las mujeres sueñan generalmente con hombres a los que conocen en la vida real, ¿no? Y hay que tener presente que tanto los sueños eróticos y las fantasías sexuales están bastante relacionados, porque obedecen pues a nuestro inconsciente. Otro punto del erotismo vienen a ser los orgasmos nocturnos, lo que se llaman también sueños húmedos, ¿no? Donde los hombres tienen eyaculaciones nocturnas. Están durmiendo y durante un sueño eyaculan y y uno amanece mojado. Entonces, eh, entonces es una parte del erotismo del individuo, ¿ya? Aunque las mujeres supuestamente no eyaculan, pero también pueden tener sueños eróticos y pueden tener orgasmos nocturnos durante el sueño. Entonces, esta clase de satisfacción sexual, estos orgasmos nocturnos, no están en el control consciente, están en el inconsciente también. Casi 100% de hombres experimentan sueños eróticos y casi el 85% tienen sueños húmedos. Ocurren con mayor frecuencia en hombres jóvenes en la primera y segunda década de la vida, pero también pueden ocurrir en hombres mayores, casados inclusive. Bien, y otro aspecto del autoerotismo, como decía, viene a ser ya el tema de la masturbación. Se considera que la masturbación es cualquier tipo de autoestimulación que produce una excitación erótica en el individuo. Es para muchas personas la primera forma como se tiene alguna actividad sexual, por lo menos consciente. En la masturbación descubrimos nuestros sentimientos eróticos, aprendemos a no avergonzarnos de nuestros sentimientos ni de nuestros genitales. Se considera la masturbación como un acto perfectamente normal en hombres y en mujeres, sean jóvenes o sean ancianos. Y solo en circunstancias extremadamente raras se considera la masturbación anormal. ¿Cuándo? Cuando la masturbación es un patrón de conducta de pacientes psicóticos o cuando la masturbación se utiliza como el único medio de desahogo sexual, aun cuando la persona tiene otras formas de desahogarse sexualmente a la mano. Es decir, por ejemplo, tiene su pareja, ¿no? Y prefiere masturbarse a estar con la pareja.
pues ya eso no es normal, pues, ¿no? ¿No? Teniendo la pareja que sí aceptaría. Otra cosa sería que la pareja no quiere, no quiere y no quiere y no quiere, ¿no? Bueno, ahí hay que ver cuál es el problema, cuál es el conflicto de la pareja, porque eso no es, tampoco no es normal, que una pareja se niegue a tener intimidad y que se niegue de manera reiterada y constante. Entonces, la masturbación es una práctica común en hombres, en mujeres, tanto en la etapa premarital, marital o postmarital. Al menos el 90% de las personas se masturban en algún momento de su vida. Es decir, la gran mayoría nos hemos masturbado. Los hombres en general empiezan a edades tempranas, más tempranas que las mujeres, debido a que tienen más oportunidad de aprender la masturbación de sus compañeros, ¿no? Que las mujeres. En el caso de las mujeres no es así. Generalmente las mujeres aprenden la masturbación de una manera casual. Durante la adolescencia, ¿cuáles son las funciones de la masturbación? En la adolescencia, la masturbación ayuda a identificar su patrón de excitación sexual, es decir, su respuesta sexual, permite un aprendizaje de la actividad sexual en un ambiente relajado y permite comunicar estos aspectos. Y eso permitiría, conociendo yo cuáles son mis zonas erógenas y cómo estimularlas, me va a permitir eso comunicar estos aspectos a la pareja. Y eso va a ayudar a mejorar la relación interpersonal. Y durante una parte importante de la vida, la masturbación puede servir para aliviar la tensión sexual o como una forma de conseguir placer, en especial cuando no se dispone de otras alternativas. Ya. Ahora vamos a ver el aspecto de la masturbación en el varón, luego en la mujer y luego en la pareja. El varón en la adolescencia intenta liberar la tensión erótica con la masturbación y esto se acentúa cuando el varón no tiene pareja. Muchos hombres incluso se continúan masturbando durante toda la vida, incluso a pesar de tener una pareja. En los hombres se acompaña la masturbación del orgasmo en el 95% de casos. Los adolescentes se masturban en promedio 2.5 veces por semana y luego conforme va avanzando la edad va declinando esto. En el 72% de varones la masturbación va acompañada de fantasías sexuales. En el caso de las mujeres, la masturbación femenina, 60% llegan a la masturbación por accidente o por ensayo, error, cuando querían hacer una autoexploración. Algunas mujeres empiezan de niñas, otras después de las primeras interacciones sexuales, y tratando de imitar las caricias en sus genitales que recibían de sus parejas. La masturbación en las mujeres jóvenes no casadas ocupa el segundo lugar de actividad sexual luego de las caricias heterosexuales. En mujeres casadas, la masturbación ocupa el segundo lugar luego del coito y en mujeres en general, la masturbación es el método más satisfactorio para llegar al orgasmo. Se dice que cuando la mujer se masturba, en el 95% de casos llega al orgasmo. En cambio, cuando a través de las caricias, la mujer llega al orgasmo en 37 a 85%. Y la mujer llega al orgasmo con el coito, con su pareja, en el 10% de casos. ¿No? ¿Esto qué cosa quiere decir? Cuando ocurre esto solo en el 10% de casos, significa que no hay un buen ensamblaje de pareja. Y eso implica fallas en la comunicación de la pareja. Y eso pues tiene que evaluar si eso puede necesitar lo que se llama la terapia de parejas para ayudar a que la pareja salga adelante, porque no debería de ser así. En el 90% de mujeres que se han masturbado alguna vez se han masturbado, aunque sea de manera inconsciente. El 82% de las mujeres lo han hecho de manera regular. La frecuencia en promedio es cada 2 a 4 semanas.
la frecuencia aumenta hasta la edad mediana y de ahí se mantiene. El 73% de las mujeres se masturban al estimular el clítoris y la vulva con la mano o con un vibrador. Es cuando están acostadas de espaldas. El 6% lo hace de igual manera acostadas, ¿no? Boca abajo. El 4% se masturba comprimiendo, moviendo la zona vulvar contra algún objeto. El 3% por compresión rítmica de los muslos, de un muslo contra el otro. El 2% lo hace con masaje con agua sobre la vulva y el clítoris, o con inserción de algún otro objeto, dedos, velas, vibradores, penes artificiales, etc. Y ahora la masturbación en pareja, ¿ya? Mediante las caricias, ¿no? La pareja descubre los detalles del cuerpo de su pareja, las zonas erógenas de su pareja, la importancia que puede tener para su pareja determinada zona erógena, ¿no? Y mediante estos juegos pueden expresar de manera libre los deseos y preferencias, haciendo saber a su pareja lo que más le gusta. Y eso contribuye no solamente a la satisfacción momentánea, ¿no? ¿No? A llegar a un orgasmo, digamos, sino que va a hacer que el vínculo de pareja se acreciente. Ahora pasamos a otra etapa de la clase que ya es abordar el tema de la sexualidad de acuerdo a las diferentes etapas de vida. Por ejemplo, el comportamiento sexual en la infancia y en la niñez. Hay investigaciones que evidencian que en la infancia y en la niñez ya se da el erotismo, y muchas de estas experiencias eróticas de la infancia y la niñez tienen un fuerte impacto en la expresión sexual posterior, incluso en su etapa adulta. Por ejemplo, hacia la infancia temprana, los 2 primeros años de vida, muchos descubren los placeres de la estimulación genital. Es decir, el niño se frota los genitales contra algún objeto, ¿no? Por ejemplo, muestras de sexualidad infantil, ¿no? Vendría a ser el frotamiento pélvico, el hecho de lubricación vaginal o erección peniana, son indicadores de sexualidad infantil. En algunos casos, como el doctor Kinsey ha descrito que en algunos casos incluso hay niños que han experimentado lo que vendría a equivaler a un orgasmo, ¿ya? Por supuesto, como antes les decía, el niño no puede diferenciar estos aspectos de la, digamos, de la sexualidad infantil de otros de gozo también. Por ejemplo, los niños, se ha perdido un ratito en la conexión, pero voy a seguir hablando. Por ejemplo, No se ve la presentación, doctor. sí, es que he perdido mi conexión de internet un ratito, por favor, un ratito, ya, un ratito, se ha perdido la conexión. Denme unos minutitos, voy a ver la conexión en mi casa. Ya, por favor.
Bien, estoy reiniciando mi internet un ratito, ¿ya? Entonces, sigo hablando, ¿ya? Entonces, estábamos en lo que es la sexualidad en la infancia. Entonces, por ejemplo, a un niño, a una niña, se le da pecho. Ah, el pecho implica el contacto con la zona oral y recordemos que la boca es una zona erógena. Entonces, causa placer en el niño, en la niña que está mamando, que está lactando, le causa placer, ¿no? El amamantamiento, no solo porque se está alimentando, sino porque de alguna manera se está estimulando su zona oral. De igual manera, el hecho de cambiar al niño de pañal, limpiarlo, ¿no? Implica hacer el aseo de la zona de los genitales externos y la zona perineal, recordando que son zonas erógenas. Entonces, este hecho de limpiar, ¿no? Limpiar, ¿no? Los genitales, la zona perineal del niño o de la niña, le va a causar placer, no solamente porque se está limpiando, lógicamente, de excrementos, ¿no? De cosas del contacto urinario que hace daño, ¿no? Sino porque también implica el contacto con zonas erógenas que ya están establecidas, porque están ahí, los terminales nerviosos ya están desde el nacimiento. De igual manera, el hecho de bañar al niño o a la niña, ¿no? Implica el contacto con la piel del niño en diferentes partes, ¿no? Y muchas de esas partes resultan ser partes erógenas, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Los lóbulos de la oreja, el cuello, axila, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, al final, el niño o la niña, por las propias actividades de la crianza, se están estimulando zonas erógenas y comienza a relacionar eso como actividades gratificantes. Ahora, ¿qué sucede si ese niño y esa niña, por una autoexploración que hace, ¿no? Comienza a sentir esas mismas sensaciones placenteras, pero porque se las está autogenerando? Entonces, eso, y siente sensación, por supuesto, es una sensación que el niño o la niña no tiene conciencia todavía que es de índole sexual porque no sabe que son zonas erógenas, no sabe nada de eso, pero son, y nosotros sí sabemos como adultos que sí son. Entonces, al finalmente, el niño o la niña puede comenzar a hacer esa autoexploración de manera voluntaria porque sabe que el tocamiento o la caricia de esa zona le origina un placer, una gratificación, ¿no? Y lo comienza a hacer, ¿no? Y de esa manera, puede llegar a tener de repente el niño una erección o la niña comenzar a tener, lubricación vaginal, ¿no? Motivo de esa autoexploración que hace. Entonces, a eso es lo que Calderones se refiere, ¿no? Que ya esos son este, esas cosas que se encuentran en los niños o en la niñez, en la infancia, ya vienen a ser una forma de expresión sexual, ¿no? En esa etapa de la vida, ¿ya? Y eso no debe considerarse algo anormal o algo pervertido, sino que ese es algo propio de cada individuo, ¿ya? Entonces, el problema puede ser de que otra persona comience a hacerlo. Si otra persona comienza a hacerlo, y por supuesto que no es la madre o el padre que está haciendo la higiene del niño, sino lo hace con otra con intención sexual, eso es lo que
ya implicaría, pues, ¿no? Un acto de violencia sexual contra el niño o la niña, ¿no? Entonces, ya está encendiendo mi internet. Entonces, eh, otra parte que vamos a abordar en la clase dentro de esta expresión sexual en esta etapa de la niñez vienen a ser ya está abriendo.